Mónica, residente de segundo año del Hospital Valentín Gómez Marías, y el día de hoy vamos a darles nuestro caso clínico de la señora interhospitalaria. Bueno, empezamos presentando a nuestro paciente. Es una femenina de 59 años, divorciada, originaria de Pátzcuaro, Michoacán, y residente de Tequisa, Jalisco, dedicada al hogar y católica. En cuanto a sus antecedentes familiares, ella niega todo: diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiológicos, asma e hipoacusia. En sus antecedentes personales no patológicos, pues niega todo lo que es tabaquismo, etilismo, toxicomanías. Su hemotipo es B positivo, su esquema de vacunación completo, y tiene 2 perros. Tanto el trauma acústica, trauma nasal y ototóxicos fueron negados. En sus antecedentes personales patológicos, tuvo una OTB hace 23 años y una rinotomía lateral por un tumor en fosa nasal izquierda con resultado de papiloma nasal invertido hace 25 años. Hospitalizaciones únicamente por esos 2 eventos quirúrgicos previos. Tenemos las transfusiones negadas, alergias negadas y las fracturas también las negó. En cuanto a sus enfermedades crónico-degenerativas, ella tenía hipertensión de 6 años de evolución tratada con losartán, y los infecciosos fueron negados. Su motivo de consulta fue obstrucción nasal, con la cual llevaba 4 meses de evolución, la cual era constante, progresiva, bilateral, pero de predominio izquierdo, sin exacerbantes ni atenuantes identificados, y esta se acompañaba de hiposmia del mismo tiempo de evolución. El resto de la sintomatología nasal fue negado. En cuanto a su exploración física, todo lo de cuello estuvo bien. Su articulación temporomandibular pero estaba difusa en el bilateral. En cuanto a la cavidad oral, no encontramos ninguna alteración, al igual que en los pabellones auriculares. Y en la exploración física de nariz, la paciente de mesorrino, dorso regular, con una cicatriz tipo Weber-Ferguson modificada a la izquierda. Y en la rhinoscopía anterior encontramos la mucosa eutrómica hidratada, se encontraron costras de moco verdosas, y por fosa nasal izquierda observamos una lesión que iba de área 3 a área 4 de Kotle, la cual era de bordes irregulares, de coloración rosada, cubierta parcialmente por costras de moco verdosas y hemáticas. Era lobulada, no ulcerada, no sangrante, y no identificamos el sitio aparente de origen. Esta lesión no palidecía a la presión y su consistencia era dura. Estaba contactante con cornete medio y septum nasal, y el cornete inferior se encontraba ausente. Recordemos que tenía una cirugía previa de rinotomía lateral. En la fosa nasal derecha observamos una lesión de igual forma en área 3 a 4 de Kotle. Esta se encontraba de bordes regulares, de coloración rosa rojiza, sin identificar sitio aparente de origen, no palidecía la presión, de consistencia dura, no ulcerada, no sangrante. Este estaba contactante con el cornete medio y el septum nasal. El cornete inferior estaba normotrópico y el septum estaba a la derecha en área 2 de Kotle, la cual no era contactante. Y bueno, contamos con una endoscopía nasal. En este caso entramos por fosa nasal izquierda, en donde vimos las abundantes costras verdosas y algunas hemáticas. Vemos también pues la lesión de coloración rosada, rojiza, estaba lobulada, sus bordes eran irregulares, estaba pues en contacto con el septum nasal, no alcanzamos a ver el cornete inferior, y pues también está en contacto con el cornete medio. Por la fosa nasal derecha vemos una lesión de igual forma. Esta pues estaba completamente pegada al septum. Esta tenía una coloración rosada, tenía algunas costras de moco y los bordes pues estaban regulares de este lado. ¿Tiene algún diagnóstico probable? ¿Alguna pregunta acerca del caso clínico? ¿A qué se dedicaba? Era ama de casa. Y bueno, le tomamos laboratoriales generales, todos salieron normales.
Empezamos con la tomografía computarizada. ¿Alguien quiere agregar algo, preguntar algo antes de empezar con el estudio de imagen? ¿Las características eran iguales en los dos lados? Únicamente cambiaba que del lado izquierdo los bordes se encontraban irregulares y sí tenía algunas postrasemáticas. Pero no estaba ulcerada la lesión, estaba sangrando. Parecía, se veía más o menos parecido. Ajá, y del lado derecho, pues los bordes estaban más regulares que del lado izquierdo. Bueno, empezamos viendo una tomografía de corte axial, tanto ventana para tejido óseo como ventana para tejido blando. Comenzamos con el seno frontal, el cual se encontraba desarrollado, y del lado izquierdo pues encontramos que está con aparente pues, engrosamiento mucoso linguístico. Continuamos bajando, igual vemos el seno frontal con las mismas características. Empezamos a ver las celdillas etmoidales, donde empezamos a ver una lesión. ¿Quiere que apague la luz? Sí, doctor, ¿nos harías favor de apagar la luz? Es la que está hasta allá. Eso, gracias. Así sí se ve. Gracias. Ya vemos un poquito más de las celdillas etmoidales, igual del lado izquierdo, pues encontramos que están ocupados por materiales en esos tejidos blandos, ahorita sin aparente pues, daño hacia estructuras adyacentes. Continuamos viendo las celdillas etmoidales. Aquí no podemos identificar exactamente si las claviculaciones óseas pues, están íntegras o no. Aquí ya vemos la lámina papirácea del lado izquierdo, que pues aparentemente tiene erosión, y también vemos que pues seguimos sin ver las claviculaciones óseas de las celdillas etmoidales. Igual, aquí se hace más evidente la falta de integridad de la lámina papirácea del lado izquierdo, y pues empezamos a ver que ya la lámina perpendicular pues aparentemente está también erosionada. Continuamos viendo la misma lesión y ya empezamos a ver los senos maxilares. El lado derecho pues está desarrollado, reumatizado. Del lado izquierdo empezamos a ver algunos cambios que ya son como de osteitis hacia ese lado. Recordemos que tiene un antecedente de una cirugía, entonces vemos algunos cambios quirúrgicos. Hacia el seno esfenoidal pues también vemos alguno del lado izquierdo, una ocupación, y pues del lado derecho se encontraba desarrollado. Vemos el cornete inferior derecho, el izquierdo no lo observamos. Y continuamos con una tomografía axial en las mismas ventanas, pero esta ya se encontraba pues contrastada. De igual forma, vemos ya un poquito de las celdillas etmoidales. Y vemos que la lesión pues no realza medio de contraste. Vemos de igual forma que pues tiene, ya se empieza a hacer evidente la falta de continuidad de la lámina perpendicular, así como de la lámina papirácea. Sigue sin verse algún tipo de realce en medio de contraste de esta lesión. Continuamos bajando hacia los senos maxilares, que ya habíamos mencionado. Únicamente vemos osteitis hacia el lado izquierdo, de ahí más continuamos con la misma lesión de las mismas características. Ahora vemos un corte coronal, de igual forma, para tejido óseo y tejido blando, entonces se encontraba contrastada. Y empezamos a ver también la lesión, empezamos a ver también el septum con algunos cambios de osteitis y también su falta de integridad. Vemos que el seno maxilar del lado izquierdo pues, se encuentra con cambios postquirúrgicos. Y continuamos viendo también que pues, se extiende hacia la lámina perpendicular, la cual pues, se encuentra pues, infiltrada por ese mismo, aparentemente con pérdida de su continuidad. Y también, pues, al menos en estos cortes, no se alcanza a ver que haya alguna afectación hacia el contenido orbitario. Vemos unos cortes sagitales, las mismas ventanas. Esta lo vemos de derecha a izquierda. Estaba contrastada también. Y pues luego las celdillas etmoidales, de igual forma que ya se ven
pues, ocupadas por materiales en nuestros tejidos blandos sin ningún tipo de realce. Vemos que pues, no hay ningún tipo de infiltración hacia la base del cráneo. Vemos el piso nasal pues libre, únicamente la parte alta de nasal es la que se encuentra con la lesión. Y el seno maxilar pues ocupado por la misma lesión que ya habíamos visto. ¿Alguna pregunta o duda? Debe ser tantito corona. O de hipertensa. Sí, sí, es que el septum llama la atención, el septum. Es que lo describen como una lesión dura, ¿no? Consistencia dura. Tratando de verle lo duro. Piense que solo allí me pareciera como que hay un poquito de diferencia entre la densidad de esto con esto, ¿se fijan? Como que capto tantito otras, pero una cosita. Pero bueno, nomás estoy tratando de entender qué pasa. Sí, gracias. Vamos a la resonancia magnética. Empezamos con un T1 contrastado. Igual empezamos con esta va en secuencia de derecha, bueno, izquierda a derecha. Estaba de arriba abajo. De arriba abajo. Esta. Sí. Ajá, sí. Sí, pero para como la imagen, lo de izquierda no se aumentan las distintas, perdón, secuencias distintas. Empezamos a ver igual forma las células etmoidales. Aparentemente, pues únicamente desplaza ligeramente el globo ocular izquierdo, pero sin infiltrarlo. Encontramos una lesión hiperintensa a tejido cerebral con algunas zonas de hipointensidad. Pues también tiene algunas zonas de realce al niño. Igual forma no vemos el cornete inferior y vemos las características hacia el seno maxilar izquierdo. Continuamos con una tomografía, con una resonancia magnética, perdón, en corte coronal del lado derecho. Empezamos a ver un corte, bueno, perdón, de su lado izquierdo, un corte T2 player, del lado derecho. Empezamos a ver también un T1 y pues de igual forma vemos la lesión que está hiperintensa del tejido cerebral, que no afecta hacia las cavidades orbitales, únicamente como habíamos visto, pero el niño podría partir hacia no estaba íntegra. El septum nasal pues se hace evidente que no se encuentra íntegro en su parte inferior. Y también se ve hacia el lado del maxilar pues, izquierdo la hiperintensidad del inicio. Vemos el corte coronal en T2 contrastado. Vemos la misma lesión hiperintensa al tejido cerebral. Y pues unos dos cortes en difusión, donde se ve que restringe un poco. ¿Alguna impresión diagnóstica? ¿Alguna imagen a la que quiera que regresemos? Coronante no podríamos hacer. Es que, a ver, otra vez hacia la. O sea, como ibas, o sea, lo normal.
Pues listo. Impresión diagnóstica del A ver, jóvenes. caso. Más información en la primera cirugía no tenemos. No tenemos. No, realmente no fue hace 25 años, entonces ya no contamos con la nota postquirúrgica nada acerca de la misma. Sí, eso no. No podemos descartar sabe que pasó mucho tiempo que volviera a crecer. El asunto es que dicen que está firme, está duro. De hecho, lo escriben como duro, ¿verdad? Sí. Luego decían que no palidecía, que estaba duro. Llama la atención, ¿no? No sé, o sea, les digo porque está de los dos lados. No se mete a la órbita, no se mete al cráneo. El septum, si se fijan, había unas partes del septum más gruesas. O sea, había una parte que estaba como perforado, pero en otras partes el septum se veía grueso. El hueso como asqueroso. Entonces, y lo único que les pondría así como que nos hizo falta es que nos hizo falta ver el T1 sin contraste. Todo lo que vimos era con contraste. Entonces, y el axial, por ejemplo, el axial era sin supresión grasa. De alguna manera es poquita información que nos quedamos. Si había un coronal con supresión grasa que nos da mucha información, pero sí así como que me hubiera gustado ver el T1 sin gadolinio y sin supresión. Pero bueno, no sé, de topografía, ¿dónde lo pondrían? ¿Qué dirían de topografía? ¿De septum? Sí, y como centrofacial, ¿no? Entonces ya pues pasamos ya tantito. Luego, ¿qué más pensarían? Después sigue. ¿Qué más? Ayúdenos. Sácate la tela. ¿Quién más se anima? En la resonancia, si se fijan, parece que había una zona muy amplia de perforación septal, pero eso no le hagan caso, la resonancia no sirve para eso. Hay veces que se ve así como que tiene un hoyo y no hay hoyo, ¿vale? Entonces, la resonancia, aguas, no hay que hacerlo. La taxi, pero la resonancia. No sé. Creo que no hay mucho más que decir, ¿no? ¿Quieren biopsiar? Pues sí. ¿Qué podríamos sacar de conclusiones importantes de la imagen? O sea, así como las conclusiones, ¿con qué nos quedamos? Pues ya le pedimos TAC, le pedimos resonancia, la TAC con contraste, la resonancia con gadolinio. Bueno, pues vamos sacándole provecho. ¿Con qué nos quedamos? No sabemos qué diagnóstico es, pero bueno, ¿qué sí sabemos? No invade el Está cráneo. bien localizado en la cavidad nasal, eso es algo importante. Algo importante también que se ve en la tomografía es que en el medio de contraste tiene una densidad heterogénea dentro del tumor. Estos también son datos radiológicos importantes que nos pueden orientar hacia una neoplasia de tipo maligno, que pudiera ser de glándulas salivar menor. Hay algunos adenocarcinomas que se consideran de bajo grado
pero no concuerda tanto porque el paciente no tiene epistaxis, casi siempre los tumores malignos sangran, sobre todo en la cavidad nasal. Pero bueno, fuera de eso, es un tumor que no tiene tantas características infiltrantes o que esté invadiendo otras estructuras, no se va tampoco a observarse el cráneo, que es algo importante. Nos quedaríamos con nariz y septum, o sea, septum, ¿va? Nariz, septum. Por ahí hay algunas imágenes que se da erosión de la lámina porque puede ser cambios postquirúrgicos de la rinotomía previa, ¿no? Claro. Que son cirugías en las que si pasa 5 años no tenían equipo de endoscopia para monitorizar bien la cavidad nasal y a la hora de la disección, como un papiloma que sangra durante la disección, pues muy seguramente se llegó a erosionar un poco, y así por las condiciones de la misma. Entonces, ¿con qué más se quedan? Fíjate que en la resonancia sí, pero precisamente por eso les decía yo del simple. Para poder decir el realce, tienes que tener el simple y el contrastado, para poder decir, mira, así estaba y así está. Por eso fue que les decía yo, me hizo falta el T1 simple. Y si se fijan, el comportamiento de la lesión con el gadolinio se comporta igual que los cornetes. ¿Se fijaron? El comportamiento era igualito que el de los cornetes. Por eso también era interesante tener el T1 simple para ver si también en esa secuencia, ¿sí? La supresión grasa. De hecho, ¿nos podríamos regresar tantito? Sí. Ahí fíjense, traten de distinguir los cornetes de lo que es la lesión, y es muy difícil, todo está igual. Mira, y ahí es donde decíamos que se ve el hoyo, ¿no? Fíjense, la supresión grasa parece que hay hoyo, pero en el T2 no. Luego, si nos vamos un poco más hacia atrás, hacia el axial, el axial que nos presentaste inicialmente, ajá. Vean, ahí tratábamos de distinguir la mucosa de las fosas nasales y un poco más abajo, si nos vamos a los inferiores. Y los cornetes dicen, no, pues se ve casi todo, se ve igual. Es complicado. Los cornetes, de hecho, eso es una forma de saber, ahorita esto se los paso como tip. Cuando tú quieres saber cuál secuencia de la resonancia tiene gadolinio, cornetes blancos es gadolinio. ¿Sí? O sea, es donde los cornetes brillan, ahí hay gadolinio. Normalmente esa es una... Y esto se comporta muy parecido. Vean, lo del seno esfenoidal también reforzó. O sea, no sé. Más como tips. Pero sí, sabemos que no se mete a la órbita, sabemos que no se mete al cráneo, sabemos que está de los dos lados, que captó el gadolinio, está un poquito heterogéneo. Hablábamos del hueso, el ataque se veía como un poquito escleroso. Había una zona de aparente comunicación desde los dos lados, parece centrofacial, y pues por ahí más o menos. ¿De ideas de lesión centrofacial tienen alguna? Sí, decían salivales menores, ¿verdad? Y luego decían el linfoma, pues el angiocéntrico es de los centrofaciales, el linfoma es centrofacial, pues no sé, las enfermedades granulomatosas también son centrofaciales, pero no sé, tiene más que unas poquitas costas, ¿no? No sangra. Pues bueno, ¿alguien quiere más? Ya los... no, no vas. Se biopsió 2 veces, ambas salió de características de mucosa inflamatoria. Sin embargo, por algunas de las características y por el antecedente que tenía ya del papiloma invertido, se decidió pues pasar a rinotomía lateral otra vez. Y pues obtuvimos
un amartoma de reumatoide epitelial respiratorio. No, pues sí, era claro. Es una amartoma, ¿cómo se llama? Amartoma atenuatoide epitelial. No, pues, no, pues. Sí, no, pues es diagnóstico para todo. Entonces, las dos primeras biopsias negativas. Vete nomás eso. Y sin darnos conclusión de ningún tipo de lesión. Ni tantita orientación. No me sentí tan mal. Bueno, vamos a entrar un poco acerca de la revisión bibliográfica. Quizá no lo conocíamos todos antes de que nos pasara este caso en el hospital, pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. En generalidades de tumores sinonasales, pues sabemos que son menos del 3% en el tracto aerodigestivo y del 0.2 al 0.8% son o se pueden presentar todos los tumores malignos, principalmente de cabeza y cuello. Tienen una diversidad histológica y pues su clínica, como pues todos ya sabemos, de cualquier lesión o tumoración nasal, va a ser tanto rinorrea anterior, epistaxis recurrente, principalmente como nos comentó el doctor, cuando tenemos sospecha de alguna malignidad, anosmia, hiposmia u obstrucción nasal. Tenemos una clasificación de la OMS que es bastante extensa. Opté solamente por poner como los subtipos que vamos a tener. Tenemos los tumores epiteliales benignos, los tumores epiteliales malignos, tumores de tejidos blandos, tumores de hueso y cartílago, tumores hematolinfoides, neuroectodérmicos y de células seminales. Entonces, pues bueno, son varios diagnósticos diferenciales que nosotros tenemos que buscar, principalmente cuando no podemos llegar a algo con estas biopsias, porque pues dentro de cada uno entran varios. Entrando un poquito más acerca del amartoma sinonasal. Como introducción, pues es una neoplasia de características benignas, que es epitelial respiratoria, adenomatoide, puede ser seromucinosa, puede ser condrosa y puede ser nasal condromeningeal. Esas son las variantes de amartomas que puede haber principalmente en nariz y senos paranasales. El sitio más frecuente que pueda aparecer este tumor es en el tracto sinonasal y principalmente en el septum. Más adelante vamos a hablar de eso. Es una neoplasia que es bastante rara. En general hay muy pocos casos descritos en comparación de cualquier otra neoplasia benigna o incluso maligna de nariz y senos paranasales. Dentro de su epidemiología, pues es mayor o se puede presentar mayor en hombres que en mujeres. Su edad media son 54 años, aunque hay reportes que puede aparecer hasta los 89 años y se presenta más común en septum posterior que en el anterior. Su etiología es incierta, pero varias bibliografías o artículos nos pueden decir que puede estar relacionada a inflamación crónica de la mucosa, como tener eosinofilia persistente, personas que son asmáticas o personas incluso con dermatitis atópica se ha relacionado, pero no hay nada certero hasta este momento. Dentro de la endoscopía nosotros podemos tener una neoplasia que puede similar a la poliposis nasal. Incluso en la endoscopía que nosotros expusimos se veía un poco distinto los colores que se pudieran ver en la computadora, pero había una parte de la tumoración que sí parecía algo más benigno, como si fuera un pólipo. Pero al nosotros llegar con el endoscopio y poderlo tocar, como nos comentó mi compañera, pues se veía la lesión un poco más dura, que a diferencia de los pólipos. La consistencia es un poco diferente, incluso en la bibliografía nos reporta que es una lesión un poco más sólida, aunque se puede parecer a un pólipo.
Y otras características pueden ser que el diámetro puede abarcar desde los 0.6 hasta los 6 centímetros y que principalmente pues tiene una coloración rojiza a diferencia de un pólipo. En la imagen podemos ver en la tomografía se puede como caracterizar como una lesión en forma discoide o expansiva, sin presencia de remodelación o destrucción ósea. Estos no son como características tomográficas de la enfermedad. Y cuando nosotros agregamos o hacemos una tomografía con contraste, puede haber un realce intermedio y principalmente es heterogéneo. En nuestra tomografía pues el realce es realmente muy mínimo, pero pues como el doctor nos comentó, sí tenía algunas áreas que se veía la heterogeneidad de la lesión. En la resonancia en T2 principalmente vamos a tener una señal aumentada y es heterogénea. Y en T1 con contraste, a diferencia del T2, vamos a tener un realce ávido al paso del gadolíneo y este es homogéneo. Estas dos características, pues yo sí lo veo relativamente pues importante porque pues se ve distinto en una y pues en otra. Dentro del tratamiento, pues lo mejor que podemos hacer para nuestros pacientes es una restricción quirúrgica completa de toda la tumoración y esto nos va a dar un adecuado pronóstico y realmente la recurrencia en estos pacientes es rara. Incluso en la bibliografía no está escrito que esta tumoración a largo plazo se haga maligna, entonces pues, realmente tienen buen pronóstico nuestros pacientes. Pusimos como diagnóstico diferencial el papiloma nasal invertido porque es uno de los principales diagnósticos diferenciales del amartoma, así como la poliposis nasal. Y como introducción tenemos que, pues obviamente, lo conocemos un poquito más, sabemos que se va a originar de la cresta neural y que va a comenzar en el neuroepitelio respiratorio. Este es más frecuente en mujeres que en hombres, hasta 5 veces, y del 0.5 al 7% de todas las neoplasias intranasales van a ser un papiloma. La localización principalmente de los papilomas, que nosotros lo podemos ubicar, va a ser la pared lateral nasal. También pueden ocupar la región del cornete medio o el receso etmoidal, y cuando ya pues, son más expansivos o son de mayor tamaño, pueden ocupar también los senos maxilares y etmoides principalmente. Ya para que se vaya frontal o el esfenoidal pues es un poco más difícil. En la imagen, en la tomografía, a diferencia del amartoma, pues en el papiloma sabemos que aunque es un tumor también de características benignas, sí va a tener un remodelamiento óseo o destrucción ósea, principalmente pues en pacientes que ya tenemos con pues la lesión avanzada. También va a ser una tumoración con realce homogéneo al paso del contraste y puede o no tener ciertas áreas de necrosis dentro de nuestra tumoración. En la resonancia magnética en T1 lo vamos a ver con una señal intermedia. En T2 vamos a tener que es hiperintenso, pero que puede tener áreas de degeneración física dentro de nuestra lesión. Y en T1 más contraste vamos a ver que el realce también es ávido y de una manera homogénea. Sabemos también que el tratamiento pues, del papiloma nasal invertido también es la resección quirúrgica completa. Y pues nuestros pacientes suelen tener un buen pronóstico si quitamos todo el tumor, aunque sabemos también que en ellos puede tener una recidiva o incluso ya más pues a la larga pues poder tener un carcinoma. Ellos sí se pueden convertir. Y por esta razón pusimos también el carcinoma de células escamosas. Sabemos como introducción pues que es la neoplasia más frecuente de cabeza y cuello. Un 3% de estos van a ser. Principalmente se va a alojar en el antro maxilar hasta en un 80% y pues sabemos que esta entraría dentro de nuestra clasificación que ya vemos más adelante dentro de los epiteliales. El carcinoma de células escamosas pues sí tiene varios factores de riesgo en nuestros pacientes, principalmente el polvo de madera inhalado, partículas metálicas, pacientes que tenemos que hayan estado expuestos a textil y cuero. Incluso nuestros pacientes con BPH, principalmente los serotipos 6 y 11, van a ser los que más frecuentemente puede convertirse, y el papiloma nasal invertido sabemos que a la larga pudiera provocar. Es muy importante, pues, como pista diagnóstica, que pues pacientes con edad avanzada,
que tengan una sinusitis unilateral y que no mejora con medicamentos, pues hay que empezar a investigar a nuestros pacientes porque está pasando esto. En la endoscopía, pues a diferencia de lo demás, pues sabemos que el carcinoma sí podemos tener una lesión que sea irregular, que sea ulcerada, que sea sangrante, también es rojiza y que sea destructiva. En la tomografía, pues la vamos a ver como una tumoración sólida, que puede tener un moderado realce al medio de contraste y que esta también va a tener una destrucción hacia el hueso, y el realce lo puede o se puede presentar principalmente heterogéneo. Cuando no hay realce en estas zonas, pues podemos identificar también zonas de necrosis. Y eso sería todo. Muchas gracias.